estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Buenos días, querida iglesia. Un domingo más nos juntamos, 5 de julio, pero un domingo especial porque viene precedido por una semana triste en la que sabíamos que Carlos, nuestro hermano, pasaba la presencia del Señor. Hemos estado orando como iglesia, de manera individual, por grupos, por su salud, pero al final el Señor ha querido llevarlo a su presencia. Por eso me gustaría que oráramos ahora unos minutos como iglesia, de manera individual, cada uno allí donde esté, en su casa, dando gracias a Dios por la vida de Carlos, porque sabemos que está en la presencia del Señor, y también orando por que su mujer Chelo, su hija Belén, su hijo Carlos tengan consuelo y fortaleza de lo alto, Señor. Se lo pedimos al Señor de todo corazón. Pero antes me gustaría que pudiéramos leer, y lo voy a leer yo en voz alta, el texto de una canción que entonamos este viernes pasado en el tanatorio, en la ceremonia de despedida. Y dice: experimentar su paz aún en mi debilidad. En la roca mi alma está firmada, segura está. Cristo, Él venció, a la muerte derrotó. Cuando Él resucitó, la victoria conquistó. Y me levantaré al oír su voz, no más llanto ni dolor. Sobre alas de águilas y ante mi Dios me postraré. Me elevaré, yo me elevaré. Se aproxima el día al fin en que la luz toda invada y disipe nuestras dudas. Nuestra fe se torne en vista. Cristo Él venció, a la muerte derrotó. Cuando Él resucitó, la victoria conquistó. Y canta la multitud que Él redimió. Digno el Cordero de Dios, y mi corazón se une en adoración. Digno el Cordero de Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor.
cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Dice 1 Tesalonicenses 5:8: Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y quiero centrarme en la última parte de este versículo que dice con la esperanza de salvación como yelmo, e incidir y recordar que nuestra esperanza de salvación como creyentes es en dos planos. Un plano vertical que se refiere a una esperanza futura de vida eterna cuando el Señor nos llame a su presencia. Y un plano horizontal, una esperanza presente en nuestro día a día que como hijos de Dios tenemos y nos lleva a proclamar el Evangelio de una manera integral en todas las esferas de nuestra vida y nos lleva a un compromiso cristiano en medio de nuestro día a día, habiéndonos vestido con la esperanza de la salvación. Vamos a alabar al Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, como muchos ya sabéis, mi nombre es Esteban y para los que no lo sepan, fui criado, instruido y bautizado en esta iglesia hasta que el Señor, para la pena de mis padres, me guió a los Estados Unidos hace ya unos cuantos años. Actualmente me encuentro a las afueras de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, con mi querida esposa Abby, la cual muchos tuvisteis el privilegio de conocer el año pasado. Estamos estudiando en un pequeño seminario anglicano en la tradición evangélica, preparándonos para servir al Señor el resto de nuestras vidas donde sea que nos dirija. Y al mismo tiempo estamos sirviendo cuanto podemos en una iglesia en nuestro pueblo,
en la que hemos sido muy cálidamente recibidos. Teníamos pensado visitar España este verano, pero dado a las circunstancias tan peculiares en las que se encuentra el mundo, hemos tenido que aplazar nuestro viaje hasta un tiempo más oportuno. De tal modo tengo más tiempo para seguir avanzando en mis estudios y continuar trabajando en mi tesis, que he de defender a finales de este año. Por lo menos, de esta manera tendremos más tiempo para prepararnos para la venida de nuestra hija este otoño. Así es, estamos esperando una niña, aleluya, y tanto la madre como el bebé están bien. Rogamos vuestras oraciones por nuestra familia, estudios y ministerios, y os damos muchísimas gracias por vuestro constante apoyo en estos tiempos tan inestables. Termino con una oración del libro de oración común. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y concédenos la paz y unidad de esa ciudad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas, ahora y por siempre. Amén. Un abrazo para todos. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Buenas tardes, queridos hermanos. Vengo para animarles, para saludarles, para desearles una bendecida tarde y para compartir un versículo que está en el libro de Isaías 41:10, pero que antes quiero decirle que este versículo vino a mi mente, a mi corazón, precisamente por este tiempo que hemos pasado de confinamiento y que ahora prácticamente volveremos a la normalidad, a una normalidad no total, porque se oyen rumores de que esto no está bien, que las cosas no andan bien, que es posible que esto retorne, pero sí tenemos que tener confianza en Dios y saber que nuestro Dios no nos va a abandonar en ningún momento, que Él está con nosotros y nos dice precisamente: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios les bendiga mucho y que
sea de bendición esta tarde de culto para todos. Hasta luego. Les dejo un beso. Cristo, mi cruz he tomado, todo dejo, te sigo a ti, despreciado, abandonado, desde ahora tú eres todo en mí. Fuera vanas ambiciones, al pecado muerto soy. Sin embargo, soy tan rico, Dios y el cielo mío son. Aunque el mundo me desprecie, así hicieron con Jesús. El hombre engañarme puede, tú no eres como él, infiel. Mientras tu sonrisa vea, Dios de amor y de poder, odienme mis enemigos, si tu rostro yo puedo ver. A tus brazos correré, pruebas duras me oprimen, en el cielo descanso tendré, ni el duelo me hará daño, si tu amor me queda a mí. Tiempos buenos no me alegran, si en ellos no te encuentro a ti. Transformado de gloria en gloria, protegido por la fe, vida eterna con mi amado, tu presencia disfrutaré. Este tiempo de trabajo pronto se acabará. Mi esperanza es dulce realidad, lo invisible se vislumbra. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Yo muy bien aquí en casita, dándoles un beso grande desde acá virtualmente, hola. Y voy a leer un versículo que quiero compartir con ustedes. Es del Salmo 3, versículo 3 y 4. Ya se los leo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y me respondió desde su monte santo. Que tengan un hermoso día, hermanos, y espero verlos prontito, si Dios quiere. Adiós.
En Mateo 26, hablando de los apóstoles, dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a tomar del pan y del vino, cada uno desde nuestras casas, en comunión, mientras escuchamos la siguiente alabanza. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Hola, muy buenas, querida Iglesia. Vamos a continuar con nuestros estudios y hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie en nuestra Iglesia que va a hablar o va a versar sobre los 10 mandamientos. Antes de nada vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, de estar juntos como Iglesia y poder estudiar juntos tu palabra. Queremos obedecerte y obedeciendo queremos reflejar que te amamos. Pedimos que nos ayudes, que nos enseñes y que tu Espíritu nos ministre. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues como decía, vamos a estudiar en este verano los 10 mandamientos y me diréis, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante esto de los 10 mandamientos?
Bueno, yo creo que es un buen termómetro de cuánto queremos obedecer a Dios. Por ejemplo, si un pretendiente quisiera pedir la mano de mi hija, palabras mayores, lo primero que le preguntaría sería, a ver, dime el 5.º mandamiento. Si no lo sabe, pues no hay nada que hacer. Si contesta, le pediré que me enumere los 10 mandamientos. Si lo hace bien, pues le diré, bueno, entonces dime las 10 plagas de Egipto, los 12 apóstoles de Jesucristo, las 12 tribus de Israel, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y si falla en alguna de esas, pues le diré que me recite el libro de Romanos de memoria. Y si lo hace bien, pues entonces le diré que me recite de memoria los salmos. Así que el pretendiente de mi futura hija o mis futuras hijas lo tiene bastante crudo. Pero bueno, bromas aparte. Yo creo que tenemos que estudiar los 10 mandamientos porque nos hacen mucho bien al corazón y es una forma de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo podemos agradarle y amarle, ¿vale? Ahora vamos al texto, a la Biblia, y vamos a leer el pasaje que está, vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6. Y dice así: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vale, vamos a ver los 2 primeros mandamientos. Aquí. Y para abordar un poquito estos 2 primeros mandamientos, vamos a hacer un pequeño bosquejo como siempre, y la idea será ver un poquito, una pequeña introducción que ya hemos hecho, un contexto, el contexto, luego adorando al Dios correcto, y el tercer punto sería, el contexto, segundo punto adorando al Dios correcto, tercer punto sería adorando al Dios correcto correctamente, ¿vale? Y luego haremos una conclusión. En cuanto al contexto, bueno, los 10 mandamientos son 10, es lo que se llama el decálogo, en 10 palabras, decálogo, y realmente se comentan en 2 partes de la Biblia. En Éxodo capítulo 20, que lo hemos leído, del versículo 2 al 17, y también en Deuteronomio capítulo 5, del 6 al 21. Entonces, básicamente dicen exactamente lo mismo, y es lo que se refleja en las 2 tablas, las 2 tablas de piedra que Dios escribió con su dedo, tablas de piedra de Moisés, y en esas 2 tablas hay como 2 partes. Mandamientos verticales que nos dirigen hacia Dios, nuestra mirada hacia Dios, que son los primeros 4, y unos mandamientos horizontales que dirigen nuestra mirada hacia el prójimo, que serían los siguientes 6, ¿vale? En realidad, en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo 22, del 37 al 39, un escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento, ¿no?, de la ley? Y él dice que amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Dice, este es el primer y grande mandamiento. Así que el amar a Dios es el primer y el grande mandamiento. Y luego dice que el segundo es semejante, pero el primer y grande mandamiento es amar a Dios. O sea, nuestra responsabilidad inicial, primera y prioritaria es amar a Dios. Con estos 2 mandamientos, la primera y la segunda tablas de la ley, ¿no?, los 4 y los 6 mandamientos, se cumple en realidad toda la ley de los profetas, que resume un poquito lo que es amar a Dios. Ahora, es interesante que sepáis que los católicos resumen el primer y el segundo mandamiento, lo hacen en 1, mientras que el 10º lo desdoblan en 2. Entonces ellos también tienen 10 mandamientos, pero bueno, lo resumen de forma diferente que los judíos o los protestantes. Vale.
Otra cosa interesante en cuanto a esta introducción, este contexto de lo que son los 10 mandamientos, es que los 10 mandamientos se repiten todos en el Nuevo Testamento. Es decir, que no es una cosa del pasado, que eso era para los judíos, sino que realmente los 10 mandamientos se dicen, se prescriben en el Nuevo Testamento, con excepción de uno de ellos, que es el 4.º mandamiento, que es el de santificarás las fiestas el sábado, ¿vale? Esto es importante, bueno, hablaremos de ello cuando hablemos del 4.º mandamiento. Pero sabéis que esto ya lo dijo, lo sistematizó Calvino muy bien, como que había una ley moral para todos los tiempos y edades que reflejan los 10 mandamientos. Luego había una ley ceremonial que incluía los sacrificios, que lo vemos en Levítico. Esta ley ceremonial prescribe con la llegada de Cristo y el sacrificio definitivo de Cristo. Y por otra parte había una ley civil que aplicaba específicamente en este reino teocrático a Israel. Eso también ha prescrito y no se aplica a nosotros. Pero la ley moral sí que se aplica a todos nosotros, ¿vale? Que es la que refleja un poquito los 10 mandamientos. Ahora, se dice, ¿no?, que el que ama ha cumplido la ley. Ahora, ¿cómo sabemos realmente que amamos a Dios? Pues básicamente cuando le obedecemos. El que me ama, mi palabra guardará, dice la Biblia, ¿no? Dice el apóstol Juan. Entonces, la mejor forma de expresar que amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. Y por cierto, para cristianos sus mandamientos no son gravosos. Ahora, Dios primariamente quiere que le amemos, quiere que le obedezcamos precisamente porque le amamos. Esa es nuestra primera motivación. Amamos tanto a Dios que nuestro deseo es agradarle, es obedecerle. Pero no tenemos que olvidar que hay una segunda motivación, que es le obedecemos porque también le tememos. Y esto del temor, que nos cuesta entenderlo, se ve muy bien en Éxodo capítulo 19, el capítulo anterior a la promulgación de los 10 mandamientos, ¿no? Es cuando Dios despliega su majestad en el monte Sinaí y el pueblo tiembla al ver quién es este Dios que le ha sacado de Egipto. Y es entonces cuando Dios da los 10 mandamientos. Dios quiere que le obedezcamos porque le amamos, pero igual que obedecemos al Estado, porque a veces le tememos, debemos obedecerle y pagar con alegría nuestros impuestos porque amamos, somos patriotas de nuestro Estado también. Así ocurriría con Dios también. Ahora, es importante saber que Jesús amplía o amplifica lo que está detrás de los 10 mandamientos en el Sermón del Monte. Por ejemplo, ¿os acordáis que en el Sermón del Monte dice, Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Dice, si alguno llama fatuo a su hermano, eso está revelando que es homicida. Incumple el 6.º mandamiento, por ejemplo. O que el que codicia a una mujer en su corazón, dice Jesús, ya adulteró con ella. Está hablando del 7.º mandamiento, ¿no? Entonces, que las cosas, no solamente lo que vemos en la fachada, en el exterior, sino también que todo esto tiene que ver con el corazón. Obedecemos a Dios desde el corazón y no superfluamente. Y luego los mandamientos tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque primariamente los mandamientos nos hacen ver que somos pecadores. Los mandamientos es como ver un espejo. Cuando ves un espejo te das cuenta de los defectos que hay en tu cara y la retocas, la maquillas. Si me estáis viendo a mí ahora mismo y de repente pues tengo aquí una mancha en la frente, pues casi estáis viendo más mi mancha en la frente que lo que estoy tratando de transmitir. Entonces es importante que antes de acercarme a vosotros, me mire en el espejo, vea en qué estoy errando, limpie mi mancha en la frente y pueda comunicarme con vosotros. Entonces, la ley de alguna forma nos revela lo mal que vamos, lo mal que estamos, y nos apunta en realidad a alguien que da la solución, que es Cristo. De tal forma que la ley es un ayo, es un tutor que nos lleva a Cristo. Esto lo hablamos ya hace tiempo en Gálatas, ¿no? Y es bueno recordarlo. Algunos tratan de diluir, de disminuir el estándar de lo que son los mandamientos,
Pero lo cierto es que los mandamientos están muy arriba y lo cierto es que todos incumplimos los mandamientos. No diría uno, yo diría que todos incumplimos todos los mandamientos. Pero los mandamientos no solamente están para decir decirnos que somos pecadores y que necesitamos a Cristo, sino también que son un estándar de lo que Dios es, de cómo es Dios y cómo debemos de conducirnos en nuestra vida para agradar a Dios y para que nos vaya bien. Por ejemplo, el quinto mandamiento nos dice que si honramos a nuestros padres, pues para que tus años se prolonguen en esta vida, ¿vale? Esto nos va a obedecer a Dios, nos va a producir beneficios en nuestra vida. Vamos a vivir mejor y más. Ahora, uno puede preguntarse ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Bueno, pues hay dos razones fundamentales. Primero, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Y solamente por eso merece la pena ser obedecido. Esto nos habla un poco del temor a Dios, ¿no? Pero aparte es porque Dios, como dice en el primer versículo, ¿no? En el segundo dice, Dios te ha sacado de Egipto, Dios nos ha rescatado. De tal forma que la obediencia a Dios es una respuesta de gratitud, de amor a lo que Él ha hecho previamente por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Bueno, vamos al segundo punto, que es adorando al Dios correcto, ¿vale? Entonces el segundo mandamiento dice claramente, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, esto es interesante. Primero nos habla en singular. No dice como la nación. No tendréis como nación un Dios diferente a quien soy yo. Todos tenemos una responsabilidad individual a la hora de honrar y adorar a Dios, ¿vale? Y lo que este versículo, este primer mandamiento significa, que por cierto es el mandamiento más importante de los 10 mandamientos, es que Dios quiere exclusividad. Dios no quiere rivales. Dios nos quiere completamente, absolutamente, y quiere que Él para nosotros sea nuestra única devoción, ¿vale? En un sitio, no quiere que nadie eclipse nuestra relación. Es como, por ejemplo, si yo quedo con Maiku, mi mujer, y la invito a cenar a un restaurante fenomenal, una carta magnífica, una comida fantástica, y estoy hablando con ella, estamos charlando, cariño, cuánto te quiero, eres fantástica, pero de repente en el restaurante ponen aquí a mi izquierda una televisión donde está un partido de fútbol. Entonces yo, en lugar de estar mirándole a ella, estoy de vez en cuando mirando hacia allá, hacia el partido de fútbol. Entonces mi mujer, que me está mirando a mí, dice, oye, ya está bien, vale ya de estar echando la miradita al partido de fútbol. Quiero que toda tu atención se centre en mí. Solo míreme a mí. Quiero yo ser el centro de tu atención. Así es como es este mandamiento. Dios quiere toda nuestra devoción hacia Él. Ahora, todos tenemos muchos ídolos. Algo que nos distrae de nuestra adoración. Ya no son ídolos de piedra como antaño, no son ídolos de madera, aunque también los hay, pero son otros ídolos. Voy a hacer 7 ídolos muy comunes que nos puede pasar no a los que no son cristianos, sino también a los cristianos. Cosas que pueden desviar nuestra devoción al Dios único que quiere nuestra exclusividad. El primero es el dinero, ¿no? Y una forma de saber cuánto te importa el dinero en lugar de cuánto te importa Dios es cuánto te entristeces cuando te roban dinero, o pierdes el dinero, o no ganas lo que esperabas ganar, ¿no? Cuanto más te afecta esto, más te das cuenta cuánto enganchado te tiene el corazón el dinero. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Judas estaba con los 12 apóstoles y su Dios era el dinero, la bolsa. No era Jesús su principal devoción, ¿vale? Pero hay otros ídolos, por ejemplo la educación. Hay gente que cree que
Viven, ahorran para la educación de sus hijos, que es lo más importante. No digo que no sea importante, pero eso lo convierten como en su ídolo, ¿vale? Y cuando a veces su hijo no llega a lo que él esperaba, se derrumban. Cuando te derrumbas, cuando no consigues el objetivo que tú esperabas, piensa si esto no era tu ídolo, ¿vale? A veces, fijaros, un ídolo puede ser la salud. Yo percibo que hay una excesiva mirada, un excesivo amor a nuestro cuerpo. Todos estamos enfermos desde que nacemos. Vamos a ir pasándolo mal y al final vamos a morir. Y algunos creen que este templo, que no es un templo, es un tabernáculo que se va deshaciendo, lo cuidan, lo miman con un fervor que ya no les importa nada sino su cuerpo. Entonces que tengamos cuidado con eso también, ¿vale? Como veis, estas cosas no son... Hay que hacer buen uso del dinero, hay que educarnos, tenemos que hacer buen uso, cuidar nuestro cuerpo, pero pueden llegar a ser ídolos, ¿vale? Por ejemplo, un cuarto ídolo puede ser la iglesia misma. Para algunos pastores o algunos miembros de la iglesia, la propia iglesia es su ídolo. Y no nos olvidemos que servimos a Dios, no a la iglesia. Un quinto ídolo muy común es tu hijo, tu hija. Hay un libro que me recomendó un hermano que se llamaba de Miguel Delibes. Dice, el título era Mi idolatrado hijo Sisi, ¿no? Y es el amor desmedido de un padre por su hijo que le ama tanto que al final la cosa acaba mal, ¿no? Ahora, tenemos que ser en ese sentido como Abraham, que entregó a su propio hijo. Tenemos que ser como Dios, que entregó a su propio hijo. Lo más preciado, si eres capaz de darlo, esto no es tu ídolo, ¿vale? Sexto punto sería, por ejemplo, tu cónyuge, tu marido, tu mujer. Vives completamente, absolutamente para él en lugar de para Dios. Esto hay que tener cuidado. Jesús dijo, el que no aborrece a su padre, a su madre, dice a su mujer, también dice ahí, ¿no? A sus hijos, no puede ser mi discípulo. Tenemos cuidado que nuestros familiares, que son maravillosos y que tenemos que cuidarlos, respetarlos, honrarlos, amarlos, no eclipsen, no sean este partido de fútbol que están dirigiendo nuestra mirada en lugar de dirigir nuestra mirada a Dios. Y por último, el mayor ídolo somos nosotros mismos. Nos cuidamos a nosotros mismos. Pero Dios, ¿qué nos pide? Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Tenemos que morir, crucificarnos a nosotros mismos, no vivir para nosotros mismos. El que salve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo, la ganará. No nos cuidemos tanto a nosotros. Sacrifiquémonos a nosotros, desvivámonos a nosotros, muramos nosotros para servir mejor a Dios y a Cristo. Ahora, el tercer punto sería adorando al Dios correcto, correctamente. Ahora, a Dios no le preocupa solamente la exclusividad en adoración a Él, sino también la forma en que le adoramos. El segundo mandamiento tiene dos partes. Por una parte es que no tenemos que hacer ni imagen ni ninguna semejanza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Recordad que venían de Egipto y tenían todas estas figuras, pero por otra parte no tenían que inclinarse a ellas ni honrarlas. Quizá algunos hacen más énfasis en este aspecto, de que no es tanto hacer algo, sino que no debemos honrar esta imagen o esta criatura pensando que esto es lo que nos ha sacado de Egipto, ¿vale? Esto se hace constantemente, ¿no? Esto de honrar imágenes en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa y en otros cultos no cristianos. Y la verdad es que los judíos, tras el cautiverio, entendieron que esto no debía ser así, entonces quitaron todas las imágenes. Esto lo han entendido así los musulmanes, los protestantes, ¿no? Coinciden al respecto, ¿no? Que no debemos hacer imágenes porque esto pervierte nuestra nuestra correcta adoración del correcto Dios. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué no debemos hacer eso? Porque dice la Biblia que Dios es un Dios fuerte y celoso. Dios nos ama apasionadamente y la forma en que adoramos a Dios puede tener consecuencias en nosotros y también en nuestra descendencia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a adorar correctamente a Dios, que debe ser en espíritu y en verdad.
Pero por otra parte dice, como motivación, que Dios está ansioso de desplegar su misericordia a millares, ¿no? Ese es nuestro Dios. ¿A quiénes? A los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Porque guardamos sus mandamientos. De la forma que la mejor forma de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Ahora, cuidado, y ya con esto acabo, cuidado con formarnos mentalmente una imagen de Dios. A veces no hacemos una imagen de madera, ¿verdad? Pero nos formamos una imagen de Dios. ¿Cómo hacemos? Es como, algunos piensan que Jesús o que Dios es un amigo, otros es un abuelo, otros es un padre, otros como un león, como un cordero. Entonces vamos teniendo estas imágenes, pero no olvidemos que Dios es espíritu y es un ser infinito, es poliédrico, es como un prisma que depende de cómo lo movamos y donde lo vayamos viendo, va arrojando una luz roja, azul, verde, amarilla, violeta. No nos quedemos con el violeta o con el rojo, con el azul. Dios es todo ello, es una perfección complejísima, ¿vale? Pensemos que Dios, y por eso nos hace tanto bien leer la Biblia, para que veamos cómo es el verdadero Dios. Bueno, vamos acabando ya como conclusión. Recordemos de dónde venimos. Dios nos ha rescatado de Egipto, merece ser adorado, amado y obedecido. Recuerda tu primer amor, no abandones tu primer amor, ama a Dios apasionadamente. Y por último, cuanto más conozcas a Dios, leyendo su palabra, viendo todo lo que Él es, mejor le amarás y con más inteligencia le adorarás. Quería despedirme con unas palabras para nuestro amado hermano Carlos Muñoz. Conocemos mi mujer y yo a Carlos desde hace más de 30 años. Ha sido un hermano precioso para nosotros y es tristísimo su pérdida, ¿vale? Quizá todos sabemos que quizá no era el hermano más elocuente, ni tampoco era el mejor guitarrista, pero os digo que amaba a Dios, estudiaba su palabra, no tenía temor de abordar temas difíciles, escabrosos, y siempre su fin era edificarnos, ¿no? También tenía un amor por hablar a otros de Cristo y de su evangelio, ¿no? Era un hermano fiel, de verdad, y lo vamos a echar muchísimo de menos, ¿no? Su Málaga, ¿no? Como dije en un WhatsApp, ¿no? Su Málaga, su guitarra, sus hermanos y su familia, pues te vamos a echar mucho de menos, Carlos. Descansa en el Señor, descansa en paz y oraremos por tu familia. Hermanos, cuidaros, amemos solo a Dios y amémosle correctamente. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor, tu cuidado, gracias que nos enseñas con sabiduría. Pedimos que nos bendigas, que podamos honrarte, obedecerte esta semana, que podamos demostrar que te amamos porque te obedecemos. Que nada distraiga, que nada eclipse nuestra mirada hacia ti. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.